Hola, ¿qué tal, gente rolera? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de charlas roleras que continúa sin tener nombre, así que si a alguien se le ocurre un nombre para este espacio, puede ponerlo en los comentarios. Mientras tanto, pues continuamos. El día de hoy tengo el enorme placer de tener a Joel alias Bios, ¿se pronuncia? Sí, bueno, yo lo llamo Bioth, aunque Bios. Bioth sería en inglés como debería pronunciarse. Y juegue English también si alguna vez alguien me ha seguido por Twitch o YouTube. Buenísimo, ya lo saben, con Game Master BIOS, que es como estábamos en mesas roleras, o Juegue English, que es, qué buen nombre, que me encanta eso, de eso ya va dando un preview, ¿no? De lo que vamos a conversar hoy. Y pues nada, ¿cómo estás, Joel? ¿Qué tal la semana? Complicada, mucho trabajo. Sí. Sí, porque además de dirigir partidas de rol, yo soy profesor de inglés, entonces tengo mis clases en distintas academias, mis clases privadas, es mucho trabajo, mucho moverse por todas partes. Pero al final hay que encontrar un hueco también, ¿no? Para el rol y para este hobby que es muy divertido, abre mucho la imaginación, pero bueno, todo trae trabajo. Sí, sí, sí. Está muy bien, qué excelente. ¿Tú, qué es lo que ocurre primero en tu vida, Joel? ¿El rol o el tema de la enseñanza en inglés? ¿Qué llega primero? Lo que ocurre primero es mi hija, Oh. que nació hace poco, pero intento tener un compromiso entre ambos. Eh, yo empecé a jugar a rol alrededor de 2017, que es para cuando empezó quinta edición de Dungeons and Dragons. Yo no había oído hablar, o sea, había oído hablar un poco de lo que era Dragones y Mazmorras, Dungeons and Dragons, pero como yo vengo de una familia religiosa, se había hablado mucho sobre esta historia de Dungeons and Dragons, demonios y temas turbios, ¿no? Desde un punto de vista religioso, y yo no me había acercado nunca a lo que era. Pero estuve siguiendo muchos youtubers que uno o dos empezaban a hablar de D&D. Recuerdo un youtuber en concreto llamado ProJared, no sé si habrás oído hablar de él, que estuvo haciendo durante una temporada D&D December. Y durante todo diciembre se dedicaba a hablar de D&D. Y ahí me picó la curiosidad. Dije, ¿y esto qué es? Porque yo he oído hablar mal de D&D, pero parece que es hacer teatro, ¿no? Y mirando así por encima, pues sí, es hacer teatro y tirar dados. Y empecé a cogerle el gusto, ¿no? Porque ya sabía de juegos de rol, de videojuegos, y el de mesa era lo que me faltaba por explorar y me encantó. Wow, qué mira, qué interesante. O sea, en tu círculo también tú fuiste como el pionero en los juegos de rol de mesa. ¿No tenías un amigo, un primo, alguien que por ahí? No, Mira, no, no, yo fui el primero en mi círculo. De hecho, yo me casé también en 2017 y empecé a hacer mis experimentos roleros con la familia de mi mujer. Eh, con sus hermanas dije: "Vamos a jugar a algo, vamos a probar", y las puse a jugar a una versión gratuita de un juego de rol que era Goblins y Grutas, que era muy simple, era minimalista, se usaban un dado de 12 y un dado de 6, creo, y a tirar dados y a probar cosas, y les encantó. Luego, con toda la familia reunida, hice a mi suegro y a mi suegra crear personajes, a mis wow, cuñadas, y jugamos curiosamente una partida en la que entrábamos en la tumba de Delian, que es un one shot que explicó Matthew Colville hace muchos años, y que dije: "Voy a usar esto", porque yo aprendí a dirigir partidas viendo los vídeos de Matthew Colville, muy bueno. con lo cual me encantó luego ver que había creado un sistema con MCDM, y Drawsteel me tiene apasionado. Qué bien. Entonces, tú, la tumba de Delian, cogiste toda la familia y a explorar, a matarlos. Sí, sí, además ahí me di cuenta de que el rol puede funcionar con cualquier persona, porque, por ejemplo, yo a mi suegro no lo veía como una persona que iba a disfrutar de esto, y tenía muchas ideas, es decir, ¿cómo entramos en la tumba? Vamos a hacer un fuego, que entre humo en la tumba, que se ahoguen con el humo, que salgan. Y yo, oye, qué imaginación, qué capacidad para crear ideas, ¿no? Y ahí me di cuenta, al rol puede jugar cualquier persona.
Qué bonito. No, de verdad que, primero, qué fantástico y qué envidia. Yo como quisiera también coger a algunos miembros de la familia así, meterlos. Lo máximo que he llegado son los sobrinos, ¿no? Que ya se entusiasman por los temas. Pero guau, jugar con los suegros, otro nivel, fantástico. Sí, sí, bueno, pasó solo una vez, pero funcionó. Ah, igual, igual. Tienes el accomplishment, ¿no? La medallita ahí. Sí, sí, tengo la pegatina. Qué genial. Y es bonito también jugar, por lo que comentas, con novatos. No sé si tienes ese contacto siempre, pero siempre los novatos, los que no están muy en las reglas, te suelen sorprender con alguna idea así novedosa o algo así. Sí, pero el típico rolero tiene una forma de pensar, sobre todo si viene del mundo del videojuego. Tiene una mentalidad muy la del murder hobo, ¿no? Que llamamos de mato, 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 cojo loot, mato, mato, mato. Mm, mm. Luego tenemos el narrativo. Yo tengo un par de miembros en mi mesa que son así. Uno de ellos siempre me da dolores de cabeza porque cada idea son 20 párrafos y por favor, frena. Pero cuando juegas con novatos, se dan cuenta me encanta cuando abren los ojos diciendo: "Ah, pero que puedo hacer cualquier cosa". Y yo: "Sí, sí, lo que quieras. Es que esto es imaginación, tirar los dados para ver si algo pasa o no, y adelante". Y ahí descubres la naturaleza de la gente, porque sobre todo los niños empiezan a hacer todo lo que no pueden hacer en la vida real, empiezan a actuar de la peor forma posible. Algunos adultos también te sorprenden a veces con algunas ideas que tienen. Pero sí, sí, es muy interesante ver cómo alguien completamente nuevo en el rol empieza en este mundillo. Qué bonito, qué bonito. Pero en esos momentos, digamos, empezaste con estos juegos ligeros, pero tú ya tenías Dungeons and Dragons en mente, ya es lo que querías jugar, tenías otro juego. Bueno, empecé viendo juegos libres, y jugué a Goblins y Grutas, como te dije, pero luego cambié inmediatamente a Dungeons and Dragons, cuando vi lo que era, que el sistema tenía todas las típicas clases roleras, unas normas más o menos bien definidas, y estoy jugando a D&D durante bastantes años. De hecho, sigo dirigiendo partidas de D&D, aunque ahora estoy intentando hacer un cambio a otro sistema. Pero por lo general he jugado mayoritariamente D&D. He probado otras cosas, ¿no? A veces he querido probar, por ejemplo, una vez me llamó mucho la atención un sistema que estaba enfocado en el mundo de Fallout, del Ok. videojuego. Lo estuve estudiando, me gustó bastante. He jugado algunas partidas de The Legend of the Five Rings, la leyenda de los cinco anillos. También muy interesante, aunque un poco extraño, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de tu honor y cómo actúas delante de la sociedad. ¿Algún otro sistema que haya usado? He jugado con Fate. Fate está genial para empezar con gente que nunca ha tocado el rol y que no quieres que se complique mucho la vida. Es muy, muy simple, muy minimalista. En general, a ver, así, que yo sepa, no me vienen otros sistemas o otras ambientaciones. Puede que haya alguna más por ahí, pero he variado poquito y me he centrado en algo muy específico. Claro, ¿no has tenido este miedo, sí, de probar o no es que No, no, mientras la mesa donde quisiera presentarlo estuvieran de acuerdo. Incluso intenté empezar a jugar a Pathfinder con mi grupo usual, pero Pathfinder segunda edición se les hacía raro, diferente, ¿no? Y aunque parece estar mucho más bien estructurado que D&D, no les acabo de convencer. Me dije: "No, no, no, quedémonos con D&D". Pero bueno, esto va a cambiar. Ya, buenísimo. ¿Ya has encontrado tu juego de cabecera, digamos, o todavía estamos probando? Yo creo que sí. Ya hace relativamente poco descubrí Drawstill de MCDM y me encanta, me encanta. Probé la partida de introducción con mi grupo Ya. y prácticamente todos estuvieron entusiasmados al ver cómo se desarrollaban los combates. Porque en D&D, y yo llevo mucho tiempo pensando cómo solucionamos esto, porque en D&D los combates pueden hacerse muy pesados, la gente empieza a prestar atención a otras cosas, a distraerse con el teléfono móvil. Pero al jugar Draw Steel, también hay que decir que en mi grupo esto no pasa tanto, miran de esforzarse por estar pendientes de la partida, pero es que no había tiempo para distraerse. Porque en cada turno, que además tenían que decidir entre ellos quién usaba su turno, porque es jugadores malos, se va alternando
y los jugadores tienen que escoger, ¿no? Qué personaje va a ir ahora. Había un constante, una dinámica constante de crear estrategias o decidir quién era el candidato ideal para ese turno. Y entre reacciones, el hecho de que los minions, ¿no? Que son un tipo de enemigo, compartan barra de vida todos, se puedan morir el grupo entero con un ataque a un individuo único, que crea como unas escenas bastante impresionantes de, no, que le pegas una patada a este y vamos a decir que de la onda expansiva caen todos muertos, porque ha sido un golpe brutal. Eso les encantó, ¿no? Da mucho juego en el combate, que es algo que en D&D y muchos sistemas eso falla, y lo encuentro genial. Entonces, Qué bonito. ahí vamos. Qué fantástico, qué fantástico. Sí, he escuchado muchísimo, muchísimo bueno de Drostil y justo las cosas que comentas, ¿no? Que es mucho más dinámico, mucho más involucrado con el terreno más bien también, ¿no? Vas creando terreno difícil, rompiendo paredes, abriendo cosas, huecos, estampando Sí, sí. goblins por aquí, por allá. Hay una dinámica constante de empujar o mover, y es muy divertido, porque entonces los jugadores empiezan a ser más conscientes del entorno en el tablero, que hay que jugar siempre con tablero. Y Ajá. empiezan a tener ideas, ¿no? ¿Qué pasa si agarro a este goblin y lo lanzo contra este otro? O empujo a este, o con el personaje que tiene poderes psíquicos, agarro a distancia a este goblin y lo estampo contra este o la pared. Y esas dinámicas son muy graciosas, muy, muy interesantes. Además de que hay mucho más movimiento en el tablero y constantemente tienes habilidades para moverte, ya sea libremente sin activar ataques o activándolos. Y al hacer que haya tanto movimiento en el tablero, crea mucha más atención y dinamismo en las partidas. Qué genial, qué genial. Sí, de verdad se ve súper bonito y nos causó, creo que a muchos envidia cuando en los foros publicaste que habías conseguido por fin los libros. Tardaron en llegar, sí, pero estoy muy contento. De hecho, los tengo aquí, mira, os los voy a enseñar, porque me hace mucha ilusión tenerlos. Aquí tenemos los 2 volúmenes que hay ahora mismo de Draw Steel, Ah, el Heroes, Héroes y el de Monstruos. Son buenísimo. preciosos, la verdad. Qué Y lindo. y bueno, los voy hojeando tanto como puedo. No, está bien. Está muy bien, está muy bien. Y como, ya imagino la emoción, como buen fan de Matt Colvin, ¿no? ¿Habías jugado el material anterior que ellos habían sacado? ¿Tenían algunos suplementos para quinta edición de monstruos y cosas? Realmente no. De Matt Colville sabía el tutorial que hizo de cómo dirigir partidas, cómo ser Game Master, pero ya no había estado siguiéndolo mucho más, había ido a lo mío. He mirado sobre un montón de youtubers distintos, la comunidad es enorme. Y claro, iba cogiendo un poquito de aquí, de allá, y he ido aprendiendo mucho de todos estos youtubers, ¿no? De esta comunidad que se ha creado. Especialmente es inglés, porque claro, tengo esa ventaja de entender bien el inglés, de hecho lo enseño, y claro, pues conozco a muchos canales que me han ido muy bien, pero Matthew Colville no fue hasta hace poco, ¿no? Estaba yo como muy entusiasmado con Daggerheart. Digo, qué interesante, Daggerheart, muy narrativo, parece algo diferente. Y empecé a ver posts pequeños sobre Drowstill aquí. Drowstill aquí. Digo, ¿qué es Drowstill? Y fue empezar a investigar sobre el sistema y me entusiasmó, me encantó. Qué bien. Sí, es muy curioso porque realmente no es un juego que haya hecho muchísimo como marketing o videos o cosas respecto al lanzamiento. Y sí, sí, como comentas, es genial escucharlo, inclusive los videos de Matt Colville hablando después acerca de algunas decisiones que ha tomado sobre el juego. Es lindo tener esas perspectivas. eh, Sí, sí, es muy interesante. Hace poco vi un vídeo en el que hablaba de las clases, ¿no? Explicaba algunas. Y lo primero que dice es explicar por qué no tienen multiclassing en Drowstill. Y fue algo que eché mucho de menos cuando empecé a mirar el manual. Digo, no hay multiclassing porque a mí me encanta. Yo soy un power gamer ok, cuando juego. ya. Cuando dirijo, no, pero cuando juego me gusta romper los límites de las reglas para hacer el máximo daño posible, ¿no? Me gusta rolearlo y que tenga su lógica, pero si puedo romper el juego, lo rompo. Y el multiclassing, pues
hace mucho más fácil esto, ¿no? De hecho, puedes crear tu fantasía de Power Gamer con el multiclassing, pero es muy cierto que crea, crea unas dinámicas en las partidas y unas dificultades a nivel técnico que comprendo perfectamente que las quitasen y yo creo que sí que es verdad que en el fondo esto ha beneficiado al juego. Sí, sí, qué fantástico. Justo, creo que sí comentaban que hay muchas opciones que, por ejemplo, en Dungeons and Dragons serían muy divertidas, pero uy, lo que pasa es que si le pones un nivel de pícaro y uno de clérigo, ya lo rompe, entonces ya no hay la opción divertida, ¿no? Chévere, Sí. entonces, y cuéntame, Joel, entonces vas jugando, esto vas metiéndote más en los juegos de rol, vas siendo el evangelizador en tus círculos, ¿no? ¿Y en qué momento Sí. decides mezclarlo con la enseñanza del inglés y combinarlo? Bueno, esto fue porque viene a raíz del canal de Twitch y de YouTube que creé hace 2, 3 años. Porque yo cuando aprendí inglés, lo aprendí prácticamente sin esforzarme en ello. La historia es curiosa. Mi madre siempre cuenta que yo con 4 o 5 añitos, eh, hubo una tutoría en la que, bueno, se reunió mi madre con la tutora y le dijo, es que tu hijo va muy mal en inglés. Es que no aprenderá nunca un idioma nuevo, extra. Mi mujer, mi madre dice, ¿cómo que no va a aprender nunca inglés? Me compró un curso en VHS de Magic English. No sé si te sonará, No, dale. pero bueno, eran como 30 40 vídeos de VHS en el que eran como cursos de inglés, pero con dibujos. Y claro, de pequeño te tragas estas películas cada 2 por 3, las repites, las repites. Yo ahora estoy trabajando con niños pequeños y es increíble cómo les encanta repetir las películas. Y pero si ya la hemos visto 3 veces. No, otra vez. Ahora me piden todo el rato K-Pop Demon Hunters. Y otra vez, K-Pop Demon Hunters, K-Pop. No, no, otra cosa. Pues a base de esto, luego jugando a videojuegos en inglés, porque no se empezaron a traducir al español hasta mediados finales de los 90. Entonces, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Super Mario, sobre todo de Nintendo 64, yo soy de esa época, todo en inglés. Y yo jugaba eso en inglés sin miedo alguno, ¿no? No entendía nada, o poquísimo. Pero cuando ya empiezas a hacer cosas con el inglés en medio y no le tienes miedo, es una barrera que se rompe. Entonces, yo con 13 años compré mi primer videojuego con mi dinero en inglés, Tales of Vesperia, para Xbox 360. Me lo pasé genial, entendí la mitad del juego, pero me lo pasé genial. Y te das cuenta cuando, eh, cómo cambia la cosa de cuando empiezas a cuando terminas. Aprendes un montón, aprendes muchísimo. Y claro, yo entonces, al empezar a enseñar, me di cuenta de que realmente aprendemos haciendo cosas. No hay que estudiar inglés para usar el inglés, hay que usar el inglés para aprenderlo. De ahí nació mi idea de Jueginglish, ¿no? De jugar con el English. Así que suena un poco divertido. Y empecé Ya. a hacer mis vídeos, mis gameplays. Y cuando empecé a dirigir algunas partidas un día, dije, oye, ¿por qué no juego en inglés a rol con mis alumnos? Y, para entonces estaba llevando unas clases de speaking, ¿no? Era una hora entera en la que hablaba con mis alumnos en inglés. Y ese día dije, hoy la clase va a ser de jugar una partida de rol con los peques, a ver qué pasa. Encantó. Qué La loco. primera clase les emocionó, la segunda clase también se lo pasaron súper bien. Luego me pedían rol cada clase. Digo, bueno, no podemos hacerlo cada clase, que al final se me van a enfadar en la academia. Pero me lo pedían siempre. Acabé incluso regalándole un set de dados a mis alumnos a final de curso de lo que les llegó a gustar. Y ahí dije: "Ya está, esto hay que explotarlo". Es una forma de enseñar divertida que que hace que no te sientas agobiado con el idioma y vayas absorbiendo poco a poco. Claro, qué bonito. ¿Qué edad tenía el grupo con el que empezaste? Pues, eran 2 grupos, uno era muy pequeño, eran 2 chicos de unos 12, 13 años. Y el otro era enorme, eran unos 7, eran 7 chicas de 13, 14 años. Mira, qué locura. ¿Elegiste algo en particular como para esa aventura?
¿Cómo fue ese Eh, proceso de prepararles, digamos, su primer acercamiento? bueno, introduje la idea del D20. Simplemente eran tiradas de dados y si salía un número alto, pues funcionaba lo que querías y si salía bajo, pues fallaba. Y, y luego busqué algún sistema que era similar a D&D, pero no demasiado complejo. Ahora no recuerdo el nombre, pero era para simplificar las cosas, especialmente con el grupo de 7 que tenía, Ujú, y así ujú. hacer que hablaran y no se centraran tanto en fichas o habilidades, ¿no? Ya, qué bonito, qué bonito. ¿Y qué tal? ¿Y la recepción en ese momento? Más desenvolvimiento, ¿viste? Que la gente le entró. Bueno, sí, en las clases gustó mucho. Luego, eso no fue a más dentro de esa academia. Yo, entro en centros de enseñanza y estoy un año o 2, quizá luego cambio a otro, todo depende, ¿no? De la oferta, demanda que haya. Pero desde entonces ya tuve claro que esto era una cosa que tenía que introducir. Y poco después de nacer mi hija, que dije, tengo que buscar otras formas de trabajar, ¿no? De ampliar mi perfil profesional, pues pensé, oye, ¿por qué no ofrecemos esto por completo? ¿Por qué no voy full Game Master inglés? Y fue a partir de ahí, hace año, año y medio, que lo empecé a ofrecer como un servicio, ¿no? Partidas de rol en inglés, bilingüe, ¿no? Mixto, para que la gente tenga como una entrada a lo que es la inmersión lingüística sin sentirse muy agobiados. Porque siempre digo que empezar a hacer algo solo completamente en inglés es como un chapuzón de agua fría. Quieres salir inmediatamente del agua fría porque Ujú. duele, molesta. Pero si lo haces despacio, vas metiendo el inglés poco a poco, pues es más agradable, duele menos, cuesta menos. Okey, 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 qué interesante. Y ahí hay un punto súper interesante que lo comentaste también en el servidor, que es que a veces el juego tiene tantos términos en inglés que uno ya termina jugando así, pues, como, no sé, como canción de Pitbull, ¿no? Que estás que le bajo el armor class y le subo tal, o sea, ya estás jugando con términos en otro idioma. Pero qué fantástico. ¿Y tu público en ese momento, cuando hacías esto el rol bilingüe, cuando empiezas con el rol bilingüe, es más gente de habla hispana que quiere aprender inglés? ¿También tenías gente, digamos, viceversa, que habla inglés y que quiere jugar con mix en español? Por lo general, en español que quiere aprender inglés. Ok, ok, ok. Lo que a mí me cuesta mucho el tema de promocionarme, ¿no? Es algo que se me hace muy difícil. Y entonces he estado probando por varios caminos. Online, ¿no? Por un lado, por eso, por ejemplo, me he unido a mesas roleras para encontrar gente a través de Internet, pero empecé a buscar también localmente. Hice flyers para publicitarlo en la ciudad donde vivo. Me encontré con otras comunidades roleras que, de hecho, conocí a un game master que vive aquí en la misma ciudad que yo, que le entusiasmó también la idea y ha estado colaborando conmigo para ayudarme también a encontrar público. Y a raíz de ahí también encontré a esta otra persona que tiene un local y está buscando actividades extraescolares, ¿no? Para niños y estamos ahora trabajando con el local dando las sesiones de rol en inglés. ¿Es muy frecuente que tengas grupos de novatos? Sí, sí, es frecuente porque entre que introduzco quizá el juego de rol en una clase que he empezado durante el año escolar, no puedo dar sesiones de rol cada día, sobre todo en centros de academias que tienen su propio formato de enseñanza. Pero si hay tiempo y el grupo ha estado trabajando como se debe, pues aparto una clase para que descubran lo que es el rol, ¿no? Y que vean que se puede aprender inglés también así, porque al final lo suyo con un idioma es disfrutar haciendo alguna cosa en ese idioma. Y así es como se aprende, con un entorno de inmersión lingüística. Entonces, normalmente esto, además en la zona donde vivo no está muy conocido el rol, no está muy extendido. Así que por la norma sí, suelen haber siempre jugadores nuevos cuando yo lo presento. Qué fantástico, qué fantástico. La gente con la que estás colaborando ya es gente, bueno, el Game Master obviamente ya conoce el tema del rol, ¿no? Pero las otras comunidades, por ejemplo,
¿Cómo te va introduciendo el concepto? ¿Es algo que tienes que presentar también desde cero? O E es complicado porque claro, son 2 nichos muy diferentes, ¿no? Y los estás mezclando en un micronicho. Porque las clases de inglés es todo un mundo aparte, es todo un negocio, hay todo un sistema detrás. Y el mundo del rol es otra cosa que es completamente opuesta. Una es estudio, es disciplina, y la otra es diversión e imaginación. Entonces, combinarlas es un compromiso complicado que a veces la gente no acaba de entenderlo. De hecho, en muchos casos, cuando he ido a ofrecerlo a centros privados o a escuelas, me han dicho que no lo aceptan como extraescolares porque ya tienen clases de inglés por una academia. Y entonces les digo, bueno, es que esto no son clases de inglés. Pueden serlo, pero es algo completamente distinto. Incluso si sabes inglés completamente, puedes pasártelo muy bien y disfrutar igual de las sesiones de rol en inglés porque el objetivo es divertir y enseñar a la vez. Si tú ya sabes, pues te lo vas a pasar bien y ya está. claro. Ah, vaya, vaya. Hay como que una pequeña resistencia, ¿no? Sí, sí, es complicado, por lo que te digo, porque, muchas gentes no acaban de entender, qué es este servicio, qué es lo que ofrezco. Entonces, es una batalla constante de publicitarlo, de insistir, de explicar. Pero bueno, con paciencia se va adaptando, se va aceptando. Sí, sí, es verdad. Pero en verdad es súper, súper interesante. Justo hace poco hubo una experiencia con los hijos de mi hermano y un amigo, que mi hermano les preparó una sesión de rol así de noche, un poco este, como leyendas urbanas y tal, ¿no? Y jugaron una noche y tuvieron una experiencia así un poco, inmersiva, ¿no? Explorando las calles de la ciudad y tal. Pero el resultado fue muy interesante porque al día siguiente vuelve este amigo y nos dice, oye, ¿qué han hecho? ¿No? Mi hija, que este tipo de temas no los aprende, digamos, tan fácilmente, no ha parado de hablar de este personaje que ha conocido y que ha visto y que eran leyendas urbanas basadas en historias reales, ¿no? Que mi hermano había introducido. Entonces, de ahí él también le explotó la cabeza y dice, esto es fantástico, o sea, para los niños el rol tiene una amplitud de posibilidades en muchos niveles, ¿no? Desde el desarrollo de habilidades o el mismo tema como tú comentas, ¿no? De sumergirte tanto en un tema, verlo desde tu perspectiva propia. Y sí, y es fascinante. ¿Y cómo es trabajar con jóvenes? Por ejemplo, me imagino que la dinámica es completamente diferente. Sí, normalmente el jugador adulto con el que estoy acostumbrado se centra mucho en la narrativa de su personaje, en cómo quiere que evolucione a nivel personal, también a nivel mecánico, pero sobre todo el trasfondo narrativo, ¿no? En el caso de los jóvenes y los niños, se centra mucho más en la mecánica y en encontrar objetos superpoderosos, en vivir aventuras superépicas. Hace poco introducí que en una sesión de prueba en el local que te comentaba, un one shot bastante antiguo, los Lobos de Welton, The Wolves of Welton. Y les gustó, pero claro, les dije: "¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que queréis alguna cosa en especial? Pon cosas más épicas, pon monstruos más grandes, más queremos ver más dragones. Ah, y pon a Strat también por ahí". Caray. Pero estos ya tenían bagaje, ya habían jugado a rol con esta otra persona que te había comentado, ¿no? Que me había ayudado con el rol antes. Y claro, me pedían toda una serie de cosas súper chulas, súper épicas. Entonces, sí, los jóvenes y los más pequeños lo que quieren es romper con la convención social, hacer cosas que normalmente no pueden hacer, lo cual está bien. El rol es un entorno de experimentación y entorno seguro para los niños, para que prueben cosas que realmente no probarían y que vean qué sucede, ¿no? Es muy importante que sepan que sus acciones tienen consecuencias. Si no, acabamos con murder hobos, ladrones y ese tipo de cosas en las partidas. Claro, claro. Qué locura. Y con los padres de estos jóvenes, por ejemplo, ¿has tenido algún tipo de respuesta? Eh,
En ambas direcciones, ¿no? Alguien que se haya sorprendido como, oye, wow, ¿qué has hecho? O alguien que diga, ¿qué estás haciendo con mis pequeños? Bueno, en general la recepción es buena, porque a los padres, primero, a los padres les gusta mucho ver que sus hijos se alejan de la pantalla. Mm, Al final el rol es un juego de mesa, lo cual es muy bueno. Ayuda a interactuar, a crecer socialmente, ¿no? A crear círculos. Y eso es muy bueno para los niños, los padres lo ven. Luego el hecho de que se expresen en inglés, ¿no? En la sesión, que vean que están realmente usando el inglés mientras juegan. Eso a los padres les gusta mucho. Por lo general, no he visto recepciones negativas tras ver lo que es y lo que hacen los peques. fantástico, qué increíble. Y debe requerir bastante esfuerzo. El otro día estaban comentando sobre un video que lanzó Ginny D sobre los Game Masters profesionales. Ah, sí. Y Lo vi. ¿Lo viste? Buenísimo. Sí. En una parte hay uno de los Game Masters que comenta algo acerca de dirigir una mesa profesional, ¿no? Donde hay una expectativa mayor a solamente estamos yendo entre amigos y jugamos. Y él hablaba de que además de estar pendiente de la historia, del PNG, de los hit points y de las cosas, también uno tiene que estar como que con otra capa mental encima de ver que se le estén pasando bien, que la gente no esté, no sé, estén jugando adecuadamente, estén teniendo un buen comportamiento. Encima de eso, jugar con jóvenes y encima de eso, estar viendo que estén atentos al idioma y eso, ¿cómo te va? ¿Cómo has encontrado esa experiencia de que estar malabareando con pues tantos aspectos de una sesión? Es difícil, le he acabado saliendo a veces de sesiones con dolor de cabeza, porque a veces, todos los niños te hablan a la vez, porque todos quieren hacer algo. Y todos te lo dicen. Y claro, tienes 4 o 6 voces a la vez entrando por tu cabeza y por favor, de uno en uno, parad, no puedo con todo. Y es muy cierto que, cuando haces de máster, tienes que tener una intuición social, ¿no? No sabría cómo llamarlo, pero que tienes que aprender a gestionar mucho más que simplemente la partida en la mesa. Tienes que ver cómo se sienten tus jugadores, si se lo están pasando bien, si hay alguna dinámica mala entre un jugador u otro, a resolver problemas. Es algo que, curiosamente, yo me considero una persona muy tímida, pero me ha ayudado a desarrollarme personalmente y a también desarrollar, ¿cómo se llama? Gestión emocional. A aprender a gestionar emociones, tanto las mías propias como ayudar a los demás a hacerlo. Realmente esto está arrancando, porque es algo que aún se tiene que descubrir, la gente tiene que ver lo que está en su nacimiento. Al menos, no creo haber sido el único que ha encontrado el concepto interesante y lo has llevado a la luz, pero en general, no se usa demasiado, ¿no? El rol como medio para aprender idiomas. Pero sí, sí, y al menos con las mesas que he tenido, la recepción siempre ha sido buena. Qué buenísimo, qué buenísimo. Qué genial, Joel. De verdad es fantástico todo lo que comentas. A mí personalmente sí me fascina empezar a encontrar el rol como aplicado en distintos ámbitos, ¿no? Entonces el tema del aprendizaje del idioma es buenazo y aparte también el entusiasmo, ¿no? Yo imagino que estarás súper prendido ese momento porque estás haciendo algo que te gusta. Sí, Sí, debe ser. realmente es mucho más divertido que dar una clase de inglés tradicional. Al final, además, yo soy muy teatral, ¿no? Pero me siento mucho más teatral cuando hablo en inglés que en español. Siento Ah, que sé sí. hacer más voces. Sí, entonces, me siento más cómodo haciendo voces y representando personajes en inglés. Y ver que puedo hacerlo, pues, me gusta, me gusta. Qué bonito, qué bonito. Guau, debe ser toda una experiencia. Porque es eso, o sea, es bonito aprender algo de alguien que ves que está pues encendido en lo que te está mostrando, ¿no? Que es no que está, este es los días de la semana, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, a ver, el entusiasmo se pega. Ujú, Ya en ujú. mis clases de inglés, normalmente, ya mis alumnos, se lo pasan bien conmigo porque ven un entusiasmo y una manera de enseñar distinta a otro profesor. También porque tengo un rango de edad que se acerca más al suyo, ¿no? A ver, tengo ya mis 30, pero
me gustan cosas que no se alejan demasiado de lo que les gusta ahora a ellos, porque yo he jugado a mis videojuegos, tengo mi experiencia con todos estos temas y claro, me hablan del Fortnite o del Roblox y, y les saco temas, se lo pasan bien. Pero luego lo trasladas al rol, que es un juego en sí, y que juegas con ellos y les pones voces, y entonces hacen sus acciones súper épicas en la partida, que pueden hacer lo que quieran, y ese entusiasmo pues acaba llegándoles a ellos. Claro, qué genial. Y así imagino que sin darse cuenta que estaba hablando un montón de inglés y escuchando un montón de inglés, o sea, súper expuestos también, ¿no? Claro, la exposición viene de muchas partes. Por lo general, yo les digo que a no ser que sean muy hábiles con el idioma, el enfoque es una sesión bilingüe en el que las mecánicas y el funcionamiento de la partida es en español, pero todo lo que es la interacción con el mundo es en inglés. Entonces, todos los NPCs, los monstruos, todos, si hablan, hablan en inglés, les contestarán en inglés y ellos tendrán que responder en inglés. ¿Es un problema? No, porque yo estoy delante. Si quieren decir algo en concreto que no saben cómo se dice, me lo preguntan y entonces aprendemos a decir esa frase que necesitan. Lo cual es muy interesante porque entonces aprendes el inglés que tú quieres aprender. Yo quiero decir esto y ahora he aprendido a saber decir esto porque lo necesitaba. Y es muy distinto a estar aprendiendo listas de frases o listas de vocabulario. Es mucho más interactivo. Claro, vaya, qué fantástico, ¿no? No había pensado en eso, realmente, claro, lo utilizas inmediatamente, ¿no? Y para algo en lo que estás súper involucrado. Claro, es muy diferente aprender una serie de frases o gramática que no sabes para qué lo vas a usar o ni siquiera te importa, a Ujú. aprender a decir algo que ha tenido un impacto profundo en ti, porque gracias a saber decir eso, ahora tienes la super espada épica del multiverso o yo qué Claro. sé, o has convencido a alguien para hacer una locura y te encanta, ¿no? Claro, wow, qué fantástico. Y cuéntanos, Joel, ¿cómo es el formato de entonces de lo que viene, lo que estás ofreciendo? ¿Qué es lo que se viene, nos comentabas, en estos varios medios? Lo que se viene, bueno, ahora estoy montando Drawsteel en mis partidas. Porque como había dicho, es el sistema que encuentro más divertido, más interesante, estoy aprendiendo a dominarlo. Y en general, en lo que viene a ser ambientación, voy a usar esta ambientación que llevo un tiempo trabajando en ella, ahora la he retomado y es este mundo en el que hay un encuentro entre luz y oscuridad, ¿no? Con esta religión del fuego primigenio, las sombras que surgen de las grietas. Hay un, hay un imperio muy al estilo Juego de Tronos, porque hay a quien le gustan mucho estas intrigas políticas de este gobernador o este noble quiere esto de este otro, y es un imperio con mucho conflicto interno. Y bueno, a partir de ahí voy desarrollando mi geopolítica, mis historias. Me encanta eso de tener un lienzo en blanco para poder ir inventándome las historias que me apetezcan. Qué fantástico. Buenísimo, buenísimo. Imagino estas partidas entonces van a estar abriéndose, de hecho, en la descripción vamos a poner, Joel, todos los links a tus redes, tus perfiles, todo donde la gente pueda conectarse contigo, ya sea para jugar una partida de rol tradicional, como comentas en este caso, Draw Steel, o también si tiene un pequeño o un grupo de niños o jóvenes que desean aprender, entonces para que puedan conectarse allí contigo. ¿Hay otra forma, John, de empezar contigo, digamos, si me interesa este tema del inglés o del rol, que nos Bueno, recomiendes? empezar, bueno, sí. Podemos empezar a través de una sesión online, si estamos lejos y no hay otro remedio, ¿no? Eh, dirijo de las mesas más pequeñitas, que serían 2 jugadores, hasta 5 o 6. Online creo que más de 5 o 6 personas ya se escapa de las posibilidades, ¿no? Presencial he llegado a llevar hasta 10, pero uf, 10 es difícil. Em, para arrancar, realmente es aprender inglés, doy también clases privadas, pero obviamente me intento centrar en el sistema del rol como medio para idiomas. Se me puede contactar a través de Instagram,
Me cuesta mucho el tema de las redes sociales y la publicidad, como he dicho, pero bueno, estoy trabajando en mi Instagram poco a poco. Se me puede contactar desde allí para solicitar alguna partida y a través tengo mi, ¿cómo lo llaman? El Twitter. Lo cambiaron a X y ahora se me cruzan las, las neuronas con el nombre. Ese también va en Twitter. Se me puede encontrar en mesas roleras, por supuesto, con las partidas que tengo abiertas. Y, y bueno, pues lo que haga falta, si dirijo Drawsteel o D&D, si alguien aún quiere jugar a D&D, pues sin problema. Buenísimo, buenísimo. Así que ya saben, gente, si están interesados en jugar con BIOS, en algún proyecto también estás abierto, imagina nuevos proyectos, a hacer colaboraciones para el tema del inglés. Bueno, ahí Claro, vamos por a, supuesto. buenísimo, ahí vamos a dejar sus redes. Este, gente de la ¿en dónde estás ubicado, BIOS? Yo estoy en España, Ujú. muy cerquita de Barcelona. Estoy en una ciudad llamada Mataró, a media hora en coche de Barcelona. Ok. Y bueno, desde ahí intento hacer mis pequeños pasos en el rol. Ah, ya, buenísimo, buenísimo. Bueno, a la gente que está cerca también nos está escuchando. Pues ya saben, vamos a dejar todos los contactos de Joel aquí en la descripción del video. Y pues nada, Joel, oye, felicitarte porque de verdad qué bonita iniciativa, qué bonito también que hayas encontrado esta fusión de pasiones, ¿no? De la enseñanza y el rol. Este, como comentabas, el entusiasmo ese yo creo que es un ingrediente muy, muy, muy potente en todo lo que uno hace. Entonces, está fantástico. Fantástico. Bueno, Joel, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos dedicado esta nochecita de viernes. Y Muchas gracias a ti por la entrevista. pues nada, ha estado fantástico. Y ya nos estaremos pues viendo, leyendo ahí en los canales. Muchas gracias a todos los que están aquí hasta el final. Y ya nos estamos viendo en un siguiente episodio. Chao, chao. Adiós.